106. Neoplasias malignas hematológicas menos frecuentes. Las neoplasias linfoides más frecuentes se exponen en los capítulos 102, 103, 104, 105 y 107, las leucemias mieloides, en los capítulos 100 y 101, los síndromes mielodisplásicos en el capítulo 98, y los síndromes mieloproliferativos en el capítulo 99. En este capítulo se revisan las formas poco frecuentes de neoplasias hematológicas, mismas que se incluyen en el cuadro 106.1. Cada una de las entidades patológicas abarca menos del 1% de las neoplasias malignas de la sangre. Neoplasias linfoides poco comunes. Todos los tumores linfoides que se exponen en este capítulo se refieren a los linfocitos B o T maduros y a las neoplasias de linfocitos citolíticos naturales. Neoplasias de linfocitos B maduros. Leucemia prolinfocítica de linfocitos B. Esta leucemia afecta a los linfocitos redondos de tamaño mediano, que tienen, en promedio, el doble del diámetro de un linfocito pequeño normal, y poseen un nucleolo notable, cuyo citoplasma muestra un tinte azul pálido con la tinción de Rad. Afecta sobre todo a la sangre, médula ósea y vaso, y casi nunca ocasiona adenopatías. La mediana de edad de los afectados es de 70 años y el trastorno es más frecuente en varones que en mujeres, proporción varón sobre mujer 1:6. La leucemia que se describe es diferente de la leucemia linfoide crónica y no surge como consecuencia de esa enfermedad. En general, el cuadro clínico inicial incluye manifestaciones de esplenomegalia o la detección accidental de leucocitosis. La evolución clínica es rápida. Las células expresan inmunoglobulina M de superficie, con inmunoglobulina de eosinella, y los típicos marcadores de linfocitos B, CD19, CD20, CD22. No expresan CD23 y el 33% de los casos expresa CD5. La expresión de este último marcador junto con la presencia de la translocación T, 11,14, en 20% de los enfermos origina confusión para diferenciar entre leucemia prolinfocítica de linfocitos B y la modalidad leucémica de linfoma de células del manto. No se cuenta con criterios fidedignos para la diferenciación anterior. Cerca del 50% de los pacientes tiene mutación o pérdida de P53 y también se han identificado de lesiones en 11q23 y 13q14. Se han obtenido respuestas con nucleósidos análogos, como fludarabina y cladribina y quimioterapias por combinación, por ejemplo, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona o la combinación ciclofosfamida, hidroxidaunorubicina, oncovin y prednisona. Si se agrega rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona, se puede conseguir mayor eficacia que con la sola combinación de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona, pero la enfermedad es lo bastante rara al grado de que no se han publicado series grandes. Con la esplenectomía se obtiene paliación de los síntomas, aunque al parecer ejerce poco o nulo efecto en la evolución de la enfermedad. El trasplante de médula ósea puede ser curativo. Imatinib también puede tener actividad. Linfoma de la zona marginal del vaso. El linfoma de la zona marginal del vaso, compuesto principalmente por linfocitos pequeños, nace en la zona marginal de la pulpa blanca del vaso, crece hasta borrar los centros germinativos y el manto e invade la pulpa roja. Puede afectar los ganglios del hilio esplénico, la médula ósea y la sangre periférica. Las células tumorales circulantes tienen vellosidades superficiales cortas, por lo que han sido llamadas linfocitos vellosos. El cuadro 106.2 muestra las diferencias de las células tumorales de diversas neoplasias compuestas de linfocitos pequeños y es útil en el diagnóstico diferencial. Las células del linfoma de la zona marginal del vaso expresan inmunoglobulina de superficie y CD20, pero no poseen CD5, CD10, CD43 y CD103. La falta de CD5 permite distinguir entre linfoma de la zona marginal del vaso y leucemia linfoide crónica, y la falta de CD103 separa el linfoma de la zona marginal del vaso de la tricoleucemia. La mediana de edad de sujetos con linfoma de la zona marginal del vaso se sitúa a la mitad del quinto decenio y abarca por igual varones y mujeres. En la etapa inicial, un dato usual es la detección accidental de esplenomegalia o de linfocitosis en la sangre periférica, con linfocitos vellosos. Quizás se encuentre anemia o trombocitopenia autoinmunitaria. La inmunoglobulina producida por los linfocitos de la neoplasia contiene mutaciones somáticas que reflejan el tránsito a través de un centro germinativo y las mutaciones constantes sugieren que la maquinaria mutacional ha permanecido activa. Cerca del 40% de los enfermos porta de lesiones o translocaciones en 7q21,
el sitio del gen FLNC, filamina C gamma, participante en los filamentos de actina con enlaces cruzados del citoplasma. Se observan mutaciones Notch2 en 25% de los pacientes. También puede haber lesiones en el cromosoma 8p. Las lesiones genéticas que suelen encontrarse en linfomas de la zona marginal extraganglionar, por ejemplo, trisomía 3 y T11,18, son infrecuentes en el linfoma de la zona marginal del vaso. Por lo general, la evolución clínica de la enfermedad es de escasa malignidad, con una mediana de supervivencia mayor de 10 años. Los pacientes con cifras altas de deshidrogenasa láctica, anemia e hipoalbuminemia casi siempre tienen un pronóstico más sombrío. Es posible obtener remisiones prolongadas después de la esplenectomía. Rituximab también tiene actividad. Una fracción pequeña de los pacientes manifiesta progresión histológica hasta llegar al linfoma de linfocitos B con un cambio concomitante a una evolución más maligna. Es escasa la experiencia obtenida con la quimioterapia por combinación en linfoma de la zona marginal del vaso. Tricoleucemia. Es un tumor de linfocitos pequeños con núcleos ovales, abundante citoplasma y las características prolongaciones o proyecciones de la membrana, tricoleucocitos. Los pacientes tienen esplenomegalia y afectación difusa de la médula ósea. A pesar de que se identifican algunas células circulantes, en el cuadro clínico predominan las manifestaciones de la esplenomegalia y la pancitopenia. No se conoce en detalle el mecanismo de esta última, que pudiera ser mediado por citocinas inhibidoras y sustitución de la médula ósea. En esta última, hay mayores cantidades de fibras de reticulina. Por consiguiente, la tricoleucemia es una causa frecuente de la imposibilidad de aspirar la médula ósea, es decir, la punción seca, cuadro 106.3. La monocitopenia es profunda y puede explicar la predisposición a la aparición de infecciones por micobacterias atípicas, las cuales se observan en clínica. Las células neoplásicas muestran una expresión potente de marcadores, como CD22, CD25 y CD103. La concentración de CD25 soluble en suero constituye un excelente oncomarcador de actividad patológica. Las células también expresan fosfatasa ácida resistente a tartrato. Los genes de inmunoglobulina están reordenados y mutados, hecho que denota la influencia de un centro germinativo. No se ha detectado anomalía citogenética específica alguna, pero muchos casos tienen la mutación V600E que activa BRAF. La mediana de edad de los enfermos abarca la mitad del quinto decenio de vida y la proporción entre varones y mujeres es de 5:1. Se cuenta con innumerables opciones terapéuticas. La esplenectomía origina a menudo remisión duradera. Los nucleócidos, que incluyen cladribina y desoxicoformicina, son muy activos, pero también originan inmunodepresión más profunda específica y agravan el peligro de padecer infecciones por microorganismos oportunistas. Sin embargo, después de ciclos breves con estos fármacos, los pacientes por lo regular comienzan remisiones muy duraderas durante las cuales se recupera de forma espontánea la función inmunitaria. El interferón alfa también es útil, pero no tiene la misma eficacia que los nucleócidos. Los pacientes resistentes a la quimioterapia responden a Vemurafenib, un inhibidor de BRAF. Aún no está claro si Vemurafenib puede inducir remisiones de largo plazo sin tratamiento continuo. Linfoma de linfocitos B de la zona marginal ganglionar. Es una neoplasia infrecuente que se asienta en los ganglios y no posee una relación precisa con los linfomas de la zona marginal extraganglionares, que a menudo suelen ser linfomas propios de la mucosa, llamados también de tejido linfoide asociado a las mucosas, y con linfomas de la zona marginal del vaso. Los pacientes pueden tener una adenopatía circunscrita o diseminada. La célula neoplásica es el linfocito B de la zona marginal con características monocitoides. Esta anomalía se denominaba linfoma de linfocitos B monocitoides en el pasado. Incluso 33% de los enfermos presenta alteración extraganglionar, y la afectación de los ganglios linfáticos quizás sea consecuencia de la propagación de la lesión primaria de la mucosa. En neoplasias ganglionares auténticas, son muy raras las anomalías citogénicas propias de los linfomas tejido linfoide asociado a las mucosas, trisomía 3 y T11,18. La evolución clínica es gradual. Los pacientes suelen reaccionar a la quimioterapia por combinación, aunque las remisiones no son duraderas. En unos cuantos sujetos, se ha administrado la combinación ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona más rituximab, la cual puede ser una estrategia terapéutica eficaz. Linfoma mediastínico de linfocitos B grandes, tímico.
Originalmente se consideró a esta entidad patológica como un subgrupo del linfoma difuso de linfocitos B grandes. Sin embargo, investigaciones adicionales lo han identificado como una enfermedad propia con sus características clínicas, genéticas e inmunofenotípicas particulares. La neoplasia puede ser voluminosa, pero casi siempre queda circunscrita al mediastino. Puede causar anomalías locales, como la evolución hasta transformarse en un síndrome de vena cava superior o derrame pericárdico. Cerca del 33% de los pacientes termina por mostrar derrames pleurales y 5 a 10% diseminación amplia a riñones, suprarrenales, hígado, piel e incluso encéfalo. Afecta a mujeres con mayor frecuencia que a varones, proporción varón sobre mujer de 1 a 2 a 3, con una mediana de aparición entre los 35 y los 40 años. La neoplasia se compone de capas de células grandes que tienen citoplasma abundante y se acompaña de fibrosis variable, aunque a menudo abundante. Se le diferencia de la enfermedad de Hodgkin esclerosante ganglionar por la escasez de células linfoides normales y el hecho de que no se detectan variantes lagunares de la célula de Reed-Sternberg. Sin embargo, más del 33% de los genes que son expresados en mayor extensión en el linfoma mediastínico primario de linfocitos B grandes, en comparación con el linfoma difuso de linfocitos B grandes, también se expresa en exceso en la enfermedad de Hodgkin, lo que sugiere una posible relación patógena entre las dos entidades que afectan el mismo sitio anatómico. Las células neoplásicas pueden expresar en exceso el gen MAL. El genoma de dicha célula se caracteriza por ganancias y pérdidas cromosómicas frecuentes. Las células tumorales en el linfoma mediastínico de linfocitos B grandes expresan CD20, pero quizá no haya inmunoglobulina superficial ni moléculas de la clase antígeno leucocítico humano 1 y 2, o se expresen en forma incompleta. La expresión de cantidades menores de antígeno leucocítico humano de clase 2 identifica un subgrupo con pronóstico más insatisfactorio. Las células no tienen los marcadores CD5 ni CD10, pero captan levemente anti-CD30. Las células presentan CD45 a diferencia de las células de la clásica enfermedad de Hodgkin. Los tratamientos efectivos incluyen metotrexato, ácido folínico, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, prednisona y bleomicina, MACOP y rituximab más ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona, alcanzan una supervivencia a 5 años de 75 a 87%. El tratamiento en dosis ajustadas con prednisona, etopósido, vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina, EPOCH, más rituximab produce una supervivencia de 97% a 5 años. No se ha demostrado de manera definitiva la utilidad de la radioterapia mediastínica, pero se usa con frecuencia, sobre todo en pacientes en los que persiste la avidez de la región mediastínica en la tomografía por emisión de positrones después de 4 a 6 ciclos de quimioterapia. Linfoma intravascular de linfocitos B grandes. Es una forma muy rara de linfoma difuso de linfocitos B que se caracteriza por la presencia de linfoma en el interior de vasos finos y en particular de capilares. Otros nombres son angioendoteliomatosis maligna o linfoma angiotrófico de células grandes. Es bastante infrecuente, al grado de carecer de una imagen congruente que permita definir un síndrome clínico o sus características epidemiológicas o genéticas. Se piensa que permanece en el interior de los vasos por una anomalía en las moléculas de adhesión y mecanismos de envío de mensajes, idea reforzada por los escasos datos que sugieren la ausencia de expresión de la integrina beta 1 y de la molécula de adhesión intercelular 1. El cuadro clínico inicial incluye manifestaciones de oclusión de vasos finos, lesiones cutáneas y síntomas neurológicos. Los cúmulos de células tumorales inducen la formación de trombos. En general, la evolución clínica es devastadora y la enfermedad casi no reacciona al tratamiento. En ocasiones, el diagnóstico se confirma solo en fecha muy tardía de la enfermedad. Linfoma con derrame primario. Es otra variante del linfoma difuso de linfocitos B grandes cuya manifestación inicial corresponde a derrames pleurales, a menudo sin masas tumorales manifiestas. Es más frecuente en el marco de alguna enfermedad por inmunodepresión, en particular SIDA, y es causado por el virus 8 de herpes humano, herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi. Se le conoce también como linfoma de cavidades corporales. En tiempos pasados, se hizo el diagnóstico del sarcoma de Kaposi en algunos pacientes con esta forma de linfoma. También aparece incluso sin que existan antepasados mediterráneos, en caso de inmunodepresión de pacientes ancianos, situación similar al sarcoma de Kaposi, aunque menos frecuente.
Los derrames cancerosos contienen células con virus 8 de herpes humano /herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi y muchos también tienen infección simultánea con virus del Epstein-Barr. Los linfocitos son macrocíticos y con grandes núcleos y nucleolos sobresalientes y a veces se les confunde con las células de Reed-Sternberg. Los linfocitos expresan los marcadores CD20 y CD79A, molécula señalizadora de inmunoglobulina, aunque casi nunca expresan inmunoglobulina. Algunos casos expresan de manera aberrante los marcadores de linfocitos T, como CD3 o genes reordenados del receptor de linfocitos T. No se han señalado lesiones genéticas características, pero sí algunas ganancias en el material de los cromosomas 12 y X, semejantes a las de otros linfomas vinculados con virus de inmunodeficiencia humana. La evolución clínica suele caracterizarse por progresión rápida y muerte en un lapso de 6 meses. El régimen ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona más lenalidomida o bortezomib pueden producir respuestas. La terapia antirretroviral de gran actividad para virus de inmunodeficiencia humana debe mantenerse durante el tratamiento. Granulomatosis linfomatoide. Es una enfermedad linfoproliferativa angiodestructiva y angiocéntrica, compuesta de linfocitos B monoclonales infectados por el virus de Epstein-Barr, acompañados y rebasados en número por un infiltrado de células reactivas policlonales. La enfermedad se clasifica por sus características histocitológicas, como el número de células y la atipia en los linfocitos B. Muy a menudo se le confunde con el linfoma extraganglionar de linfocitos citolíticos naturales T de tipo nasal que pueden ser angiodestructivos y se vincula con el virus del Epstein-Barr. La enfermedad suele afectar a adultos, en mayor grado a varones que a mujeres, en la forma de un infiltrado pulmonar. La afectación suele ser totalmente extraganglionar e incluye riñones, 32%, hígado, 29%, piel, 25% y encéfalo, 25%. La enfermedad surge con frecuencia en el marco de inmunodepresiones, aunque no siempre. El trastorno puede mostrar remisión y recurrencia en su naturaleza y quizá tenga una evolución rápida. El curso suele ser anticipado por la gradación histológica. La granulomatosis reacciona adecuadamente a la quimioterapia de combinación y es curable en muchos casos. Algunos investigadores han afirmado que la enfermedad de baja malignidad, grados 1 y 2, se puede tratar con interferón alfa, neoplasias de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales maduros, leucemia prolinfocítica de linfocitos T. Es una leucemia maligna de prolinfocitos de tamaño mediano que afecta sangre, médula ósea, ganglios, hígado, vaso y piel. Comprende 1 a 2% de todas las leucemias microlinfocíticas. Casi todos los pacientes tienen inicialmente leucocitosis, a menudo más de 100.000 células por microlitro, hepatoesplenomegalia y adenomegalia. En 20% de los casos hay afectación de la piel. El diagnóstico se plantea por los datos del frotis de sangre periférica, en el cual se identifican células 25% más grandes que los linfocitos pequeños, con vesículas citoplásmicas y núcleos que pueden encontrarse indentados. Las células expresan marcadores de linfocitos T, como CD2, CD3 y CD7. 66% de los enfermos tiene células CD4 positivo y CD8 negativo y 25% posee células CD4 positivo y CD8 positivo. Las cadenas beta del receptor de linfocitos T muestran redisposición clonal. En 80% de los casos se advierte inversión del cromosoma 14 entre Q11 y Q32. De los enfermos, 10% tiene translocaciones T, 14,14, que hacen que el locus del gen alfa o beta del receptor de linfocitos T quede en yuxtaposición con los oncogenes TCL1 y TCL1B en 14q32.1. Son frecuentes también las anomalías del cromosoma 8 y las deleciones del gen ATM. También hay informes de mutaciones activadoras JAK3. Por lo regular, la enfermedad tiene una evolución rápida, con una mediana de supervivencia de alrededor de 12 meses. Se han identificado respuestas con anticuerpos anti-CD52, alemtuzumab, análogos nucleósidos y combinación ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona de quimioterápicos. También es probable que tengan actividad los inhibidores de la histona desacetilasa como vorinostat y romidepsina. Han sido tratados algunos individuos con leucemia prolinfocítica de linfocitos T con esquemas a base de dosis grandes y trasplante halógeno de médula ósea después de lograr la remisión con las medidas habituales antineoplásicas. Leucemia linfocítica granulosa de linfocitos T grandes.
La leucemia de linfocitos granulares grandes se caracteriza por un mayor número de linfocitos granulares grandes en sangre periférica, 2000 por 20.000 células por microlitro, acompañado a menudo de neutropenia profunda, con anemia concomitante o sin ella. Los pacientes pueden tener esplenomegalia y a menudo manifestaciones de enfermedades autoinmunitarias sistémicas como artritis reumatoide, hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos y complejos inmunitarios circulantes. La afectación de médula ósea tiene características sobre todo intersticiales y, en el recuento diferencial, hay menos del 50% de linfocitos. Casi siempre las células expresan CD3, receptores de linfocitos T y CD8, las variantes similares a citolíticos naturales pueden ser CD3 negativo. Las células leucémicas suelen expresar los ligandos FAS y FAS. La enfermedad suele seguir una evolución gradual en que predomina la neutropenia. Como aspecto paradójico, el recuento de granulocitos tal vez aumente con tratamiento inmunodepresor a base de ciclosporina, metotrexato o ciclofosfamida, al cual se agreguen glucocorticoides. En ocasiones, se han usado nucleócidos y, a veces, la enfermedad se acelera y sigue una evolución clínica más aguda. Leucemia maligna de linfocitos citolíticos naturales. Estas neoplasias son muy raras y tienen evoluciones clínicas diversas que van de las muy inconstantes a las muy intensas. Son más frecuentes en personas asiáticas que en caucásicas y las células suelen tener un episoma del virus del Epstein-Barr clonal. Casi nunca hay leucocitosis en sangre periférica, pero se destacan grandes células linfoides anormales con citoplasma granuloso. La forma agresiva se caracteriza por síntomas de fiebre y entre las anomalías de estudios de laboratorio destaca la pancitopenia. La hepatoesplenomegalia es habitual y la afectación ganglionar es menos frecuente. Los enfermos pueden tener hemofagocitosis, coagulopatía o insuficiencia de múltiples órganos. Hay concentraciones séricas altas de ligando FAS. Las células expresan CD2 y CD56 y no poseen genes del receptor de linfocitos T redispuesto. Son comunes las lesiones en el cromosoma 6. La enfermedad puede evolucionar con rapidez. Algunas modalidades de las neoplasias de citolíticos naturales son más inconstantes. Tienden a ser identificadas fortuitamente por la linfocitosis de linfocitos granulares grandes y no manifiestan la fiebre ni la hepatoesplenomegalia características de la leucemia maligna. Las células también poseen los marcadores CD2 y CD56, pero no contienen las formas clonales del virus del Epstein-Barr y no se acompañan de pancitopenia ni de enfermedad autoinmunitaria. Linfoma extraganglionar de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales tipo nasal. A semejanza de la granulomatosis linfomatoide, el linfoma extraganglionar de linfocitos T y linfocitos citolíticos tipo nasal tiende a ser una lesión angiocéntrica y angiodestructiva, pero los linfocitos malignos no son B. En muchos casos son células CD56 positivo infectadas por virus del Epstein-Barr y aunque en ocasiones son linfocitos T citotóxicos infectados por el mismo virus, no tienen el marcador CD56. Suelen detectarse en la cavidad nasal. Antes, este padecimiento se denominaba granuloma letal de la línea media, reticulosis polimórfica y lesión inmunoproliferativa angiocéntrica. Esta modalidad de linfoma prevalece en Asia, México, así como en Centroamérica y Sudamérica, se presenta en varones con mayor frecuencia que en mujeres. Cuando se propaga fuera de la cavidad nasal, puede afectar partes blandas, el aparato digestivo o los testículos. En algunos casos, el síndrome hemofagocítico puede influir en el cuadro clínico. Los enfermos quizá generen síntomas de tipo B. Muchas de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad provienen de la producción de citocinas por las células tumorales y las células que responden a sus señales. Con frecuencia se identifican de lesiones e inversiones del cromosoma 6. Muchos sujetos con el linfoma extraganglionar de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales tipo nasal tienen excelentes respuestas antitumorales con quimioterapia en combinación, en particular personas que tienen la enfermedad circunscrita. La radioterapia suele utilizarse después de completar la quimioterapia. Se han definido 4 factores de riesgo, que incluyen síntomas de tipo B, etapa avanzada, mayor concentración de deshidrogenasa láctica y afectación de ganglios linfáticos regionales. La supervivencia del paciente se vincula con diversos factores de riesgo. La supervivencia quinquenal es de 81% si no hay dichos factores. En caso de haber un factor, aquella será de 64%, si hay 2 factores, de 32% y de 7%, respectivamente si se detectan 3 o 4 factores.
Los regímenes por combinación sin antraciclinas han sido reconocidos como mejores que ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona, pero son escasos los datos al respecto. Se ha utilizado el tratamiento con altas dosis y trasplante de células madre, pero no se ha precisado su utilidad. Linfoma de linfocitos T de tipo enteropático. Se trata de una complicación rara de la celiaquía prolongada. Suele afectar el yeyuno o el ilion. En los adultos, el linfoma se puede diagnosticar simultáneamente como celiaquía, pero la sospecha es que esta última fue una precursora muy antigua en la génesis y la evolución del linfoma. El cuadro inicial del tumor suele ser el de múltiples tumoraciones ulceradas en la mucosa, pero también puede producir una tumoración exofítica predominante o múltiples úlceras. El tumor expresa los marcadores CD3 y CD7 casi siempre y, a veces, CD8. Los linfocitos de aspecto normal en la mucosa vecina suelen tener un fenotipo similar al del tumor. Muchos enfermos poseen el genotipo de antígeno leucocítico humano que se observa en la celiaquía y es antígeno leucocítico humano de QA1*0501 o de QB1*0201. El pronóstico de esta modalidad de linfoma suele ser sombrío, mediana de supervivencia, 7 meses, pero algunos pacientes tienen una respuesta adecuada con la quimioterapia de tipo ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona. Los individuos que reaccionan pueden presentar al final perforación intestinal por el tumor en fase de respuesta. Si el tumor responde al tratamiento, puede haber recurrencia en otra parte del intestino delgado afectado por la celiaquía. Linfoma de linfocitos T hepatoesplénico. Es un cáncer derivado de linfocitos T que expresan el receptor del antígeno gamma/delta de dichas células, que afecta más bien el hígado y que llena los sinusoides con células linfoides de tamaño mediano. En caso de afectación del vaso, la pulpa roja es la infiltrada de modo predominante. Es una enfermedad de personas jóvenes y en particular las que tienen una inmunodepresión de fondo o una enfermedad autoinmunitaria para la que se necesita tratamiento inmunodepresor. El uso de tiopurinas e infliximab es particularmente frecuente entre los antecedentes de sujetos con dicha enfermedad. Las células son CD3 positivo y casi nunca poseen los marcadores CD4 negativo ni CD8 negativo. Las células pueden contener el isocromosoma 7q a menudo junto con trisomía 8. El linfoma tiene una evolución natural devastadora. La quimioterapia por combinación puede inducir remisiones, pero muchos de los pacientes muestran recurrencias. La mediana de supervivencia es de unos 2 años. Al parecer, el tumor no mejora si se neutraliza el tratamiento inmunodepresor. Linfoma de linfocitos T similar a la paniculitis subcutánea. Este padecimiento comprende muchos cúmulos subcutáneos de linfocitos T neoplásicos cuyo fenotipo suele ser citotóxico, es decir, contienen perforina y granzima B y expresan CD3 y CD8. El receptor reordenado de linfocitos T por lo común proviene de alfa o beta, pero a veces intervienen los receptores gamma o delta, sobre todo en el contexto de la inmunodepresión. Las células no tienen el virus del Epstein-Barr. Algunos pacientes padecen un síndrome hemofagocítico además de la infiltración cutánea, también se observa fiebre y hepatoesplenomegalia. Por lo regular, los ganglios no están afectados. Los enfermos suelen reaccionar a la quimioterapia por combinación que incluye ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona. Cuando la enfermedad es progresiva, el síndrome hemofagocítico es un componente de la evolución fulminante de deterioro. El tratamiento eficaz revierte el síndrome hemofagocítico. Linfoma de linfocitos citolíticos con aspecto de blastocito. Las células neoplásicas expresan los marcadores celulares citolíticos naturales, en particular CD56, pero no CD3. Estas son grandes células con aspecto de blastocito y pueden producir una imagen de leucemia, pero el sitio predominante de afectación es la piel. En su estructura son similares a las células neoplásicas de las leucemias linfoide y mieloide agudas. No se han descrito anomalías cromosómicas características. La evolución clínica es rápida y la enfermedad casi no responde a los típicos tratamientos contra el linfoma. Linfoma cutáneo primario de linfocitos T CD30 positivo. Afecta la piel y está compuesto de células de aspecto similar a las del linfoma de linfocitos T anaplásico. Entre los tumores cutáneos de dichas células, cerca del 25% es linfoma anaplásico con factores CD30 positivo. En caso de diseminación a los ganglios linfáticos, es difícil diferenciar entre las formas cutánea y sistémica de la enfermedad.
Las células tumorales suelen tener el marcador CD4 positivo y contienen gránulos en que se identifica granzima B y perforina en 70% de los casos. No se detecta T2,5, típico del linfoma de linfocitos T anaplásico y, si se le descubre, habrá que llevar a cabo una revisión mucho más detenida en busca de afectación sistémica y cambiar el diagnóstico al de linfoma de linfocitos T anaplásico. Esta modalidad de linfoma ha surgido de forma esporádica como complicación rara de implantes de silicona o de solución salina en las mamas. La evolución natural del linfoma asociado a implante mamario suele ser indolente. El linfoma cutáneo de linfocitos TCD30 positivo suele mejorar con el tratamiento. El conjugado de inmunotoxina anti-CD30, brentuximab vedotin, tiene actividad. La radioterapia es eficaz y la intervención quirúrgica puede proporcionar control de la enfermedad a largo plazo. La supervivencia quinquenal rebasa el 90%. Linfoma de linfocitos T angioinmunoblástico. Es una enfermedad sistémica que origina cerca del 15% de todos los linfomas de linfocitos T. Los sujetos suelen tener fiebre, estar en una etapa avanzada, presentar adenopatía difusa, hepatoesplenomegalia, exantemas de la piel, hipergammaglobulinemia policlonal y anticuerpos de muy diversa índole que incluyen crioaglutininas, factor reumatoide y complejos inmunitarios circulantes. Los enfermos quizá presenten edema, artritis, derrames pleurales y ascitis. Los ganglios contienen un infiltrado polimórfico de linfocitos T neoplásicos y células inflamatorias no neoplásicas, junto con proliferación de venillas endoteliales altas y células dendríticas foliculares. Las anomalías cromosómicas más frecuentes son las trisomías 3 y 5 y el cromosoma X adicional. La quimioterapia enérgica en combinación puede inducir la regresión. Los efectos inmunitarios de fondo hacen que con los tratamientos habituales del linfoma se generen complicaciones infecciosas, neoplasias mieloides poco comunes. El sistema de la Organización Mundial de la Salud utiliza la biometría de sangre periférica y análisis de frotis, morfología de la médula ósea y pruebas citogenéticas y de genética molecular para clasificar las neoplasias malignas mieloides en unas cuantas categorías principales, cuadro 106.4. Entre ellas, la leucemia mieloide aguda se describe en el capítulo 100, el síndrome mielodisplásico en el capítulo 98. La leucemia mieloide crónica en el capítulo 101 y las neoplasias mieloproliferativas enriquecidas con mutación JAK2 en el capítulo 99. Este capítulo se centra en el resto, listadas en el cuadro 106.4, incluidas la leucemia neutrofílica crónica, leucemia mieloide crónica atípica, negativa para BCR-ABL1, leucemia mielomonocítica crónica, leucemia mielomonocítica juvenil, leucemia eosinofílica crónica, sin más especificación, mastocitosis, neoplasia mieloproliferativa inclasificable, síndrome mielodisplásico / neoplasia mieloproliferativa inclasificable, síndrome mielodisplásico / neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis y neoplasias mieloides / linfoides con eosinofilia y reordenamientos de receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas o receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos o con PCM1, JAK2. Este capítulo también incluye las neoplasias histiocíticas y de células dendríticas, trastornos mieloproliferativos transitorios y un análisis más amplio de los trastornos eosinofílicos primarios, incluido el síndrome hipereosinófilo, leucemia neutrofílica crónica. La leucemia neutrofílica crónica se caracteriza por leucocitosis de neutrófilos maduros, con granulocitos inmaduros circulantes escasos o ausentes. En 2013, la leucemia neutrofílica crónica estuvo asociada con mutaciones activadoras del gen CSF3R, que codifica el receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos, también conocido como factor estimulante de colonias 3. Es posible que los pacientes con leucemia neutrofílica crónica se encuentren asintomáticos al principio, aunque también pueden tener síntomas generales, esplenomegalia, anemia y trombocitopenia. La mediana de supervivencia es cercana a 2 años y las causas de muerte incluyen transformación leucémica, enfermedad progresiva relacionada con citopenias graves y leucocitosis intensa resistente al tratamiento. La leucemia neutrofílica crónica es rara, hay menos de 200 casos notificados. La mediana de edad al momento del diagnóstico es cercana a 67 años, y su prevalencia es semejante en ambos géneros. Patogenia.
El factor estimulante de colonias 3 es el principal factor de crecimiento para la proliferación y diferenciación de granulocitos. Por consiguiente, se usa factor estimulante de colonias 3 recombinante para el tratamiento de la neutropenia grave, incluida la neutropenia congénita grave. Algunos pacientes con neutropenia congénita grave adquieren mutaciones CSF3R y la frecuencia de tales mutaciones es mucho más alta, cerca del 80%, en personas con transformación leucémica. Las mutaciones CSRF3R relacionadas con neutropenia congénita grave se producen en la región del gen que codifica el dominio citoplásmico de CSF3R y causa la terminación prematura del dominio regulatorio negativo C-terminal. En 2013, Mason y Coles describieron una clase distinta de mutaciones CSF3R en cerca de 90% de los pacientes con leucemia neutrofílica crónica, la mayoría es proximal a la membrana. La más frecuente es una sustitución de C por T en el nucleótido 1853, T618 y, en un estudio posterior de confirmación, se encontró que las mutaciones CSF3R son específicas de la leucemia neutrofílica crónica definida por la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 40% de los casos con mutación T618 y también tiene mutaciones SETBP1. La CSF3RT618 y induce un trastorno mieloproliferativo letal en un modelo de ratón y se relaciona con sensibilidad in vitro a la inhibición de JAK. Diagnóstico. Para diagnosticar leucemia neutrofílica crónica es necesario descartar las causas más frecuentes de neutrofilia, como infecciones y procesos inflamatorios. Además, debe considerarse la relación entre algunas formas de cáncer metastásico o neoplasias de células plasmáticas y la neutrofilia secundaria. La neutrofilia neoplásica también se observa en otras neoplasias malignas mieloides, como la leucemia mieloide crónica atípica y la leucemia mielomonocítica crónica. Por consiguiente, los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud para leucemia neutrofílica crónica se concibieron con el fin de excluir las posibilidades de neutrofilia secundaria reactiva y la leucocitosis relacionada con neoplasias malignas mieloides distintas a la leucemia neutrofílica crónica, cuadro 106.5. Leucocitosis, mayor de 25 por 10 a la 9 por litro, más del 80% neutrófilos segmentados o en banda, menos del 10% células mieloides inmaduras, menos del 1% blastocitos circulantes y ausencia de disgranulopoiesis o monocitosis, recuento de monocitos menos de 1 por 10 a la 9 por litro. En la leucemia neutrofílica crónica, la médula ósea es hipercelular y tiene un mayor número y porcentaje de neutrófilos, con un cociente mieloide eritroide muy alto y desviación a la izquierda, displasia mieloide o fibrosis con reticulina mínima. El descubrimiento reciente de las mutaciones CSF3R, véase antes, y su relación casi invariable con la leucemia neutrofílica crónica definida por la Organización Mundial de la Salud permitió su incorporación en los criterios diagnósticos de esa organización, cuadro 106.5. En términos prácticos, la presencia de una mutación CSF3R proximal en la membrana en un paciente con granulocitosis de predominio neutrofílico debe ser suficiente para diagnosticar leucemia neutrofílica crónica, al margen de la magnitud de la leucocitosis. Por desgracia, aún se requieren varios criterios excluyentes para el diagnóstico de leucemia neutrofílica crónica en ausencia de mutaciones CSF3R, cuadro 106.5. Tratamiento. El tratamiento actual para leucemia neutrofílica crónica es paliativo y su eficacia no es óptima. Se han intentado varios fármacos solos o combinados y ninguno ha tenido eficacia notable. Por tanto, es razonable considerar el alotrasplante de células madre en presencia de enfermedad sintomática, sobre todo en personas jóvenes. Por lo demás, un régimen citorreductor con hidroxiurea quizás sea tan adecuado como cualquier tratamiento, y es probable que la quimioterapia combinada más intensiva no ofrezca un mayor beneficio. Sin embargo, la respuesta a la hidroxiurea a menudo es transitoria y algunos han usado con éxito el interferón alfa como fármaco alternativo. Hay informes de respuesta al tratamiento con ruxolitinib, un inhibidor de JAK1 y JAK2, pero como ocurre con el tratamiento con hidroxiurea, la respuesta a menudo es incompleta y temporal. Leucemia mieloide crónica atípica. La leucemia mieloide crónica atípica negativa para BCR,
ABL1 se clasifica formalmente en la categoría síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa de neoplasias malignas mieloides y se caracteriza por granulocitosis desviada a la izquierda y disgranulopoyesis. El diagnóstico diferencial de leucemia mieloide crónica atípica incluye la leucemia mieloide crónica, que se distingue por la presencia de BCR-ABL1, leucemia neutrofílica crónica, que se diferencia por la ausencia de disgranulopoyesis y la presencia de mutaciones CSF3R, y de la leucemia mielomonocítica crónica, que se distingue por la presencia de monocitosis, recuento absoluto de monocitos más de 1 por 10 a la 9 por litro. Los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud para la leucemia mieloide crónica atípica se listan en el cuadro 106.5 e incluyen granulocitosis, disgranulopoyesis, más del 10% de granulocitos inmaduros, menos del 20% de mieloblastos en sangre periférica o médula ósea, menos del 10% de monocitos en sangre periférica, menos del 2% de basófilos y ausencia de otras mutaciones específicas, como BCR, ABL1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos o PCM1, JAK2, y que no cumpla los criterios de la Organización Mundial de la Salud para leucemia mieloide crónica, mielofibrosis primaria, policitemia verdadera o trombocitemia esencial. En la leucemia mieloide crónica atípica, la médula ósea es hipercelular, con proliferación y displasia de granulocitos, con o sin displasia eritroide o megacariocítica. La patogenia molecular de la leucemia mieloide crónica atípica no se conoce del todo. Cerca de 25% de los pacientes expresa mutaciones SETBP1, aunque éstas se hallan también en varias neoplasias malignas mieloides más, incluida la leucemia neutrofílica crónica y la leucemia mielomonocítica crónica. Las mutaciones SETBP1 en la leucemia mieloide crónica atípica tienen un valor pronóstico adverso y la mayoría se localiza entre los codones 858 y 871. Se observan mutaciones similares en el síndrome de Shenzo-Girien, una enfermedad congénita con retraso grave del desarrollo y varios estigmas físicos, como retracción de la parte media de la cara, frente grande y macroglosia. Se describió una mutación con cambio de aminoácido en la etanolamina sinasa 1, ETNK1N244S, en 9% de los pacientes con leucemia mieloide crónica atípica, pero también se encontró en 14% de los que tenían leucemia mielomonocítica crónica, 6% de las personas con mastocitosis, sobre todo en relación con eosinofilia, y rara vez en otra neoplasia mieloproliferativa. En una serie de 55 pacientes con leucemia mieloide crónica atípica definida por la Organización Mundial de la Salud, la mediana de edad al momento del diagnóstico fue 62 años. Con predominio en las mujeres, 57%, se registró esplenomegalia en 54% de los pacientes, necesidad de transfusión de eritrocitos en 65%, anomalías en el cariotipo en 20%, las más comunes fueron 20q y trisomía 8, y transformación leucémica en 40%. La mediana de supervivencia fue de 25 meses. El resultado fue peor en pacientes con leucocitosis marcada, necesidad de transfusión y aumento de células inmaduras en sangre periférica. La quimioterapia convencional no surte efecto en leucemia mieloide crónica atípica. Sin embargo, se informó una experiencia favorable con alotrasplante de células madre en 9 pacientes, después de una mediana de seguimiento de 55 meses. La mayoría de ellos permanecía en remisión completa. Leucemia mielomonocítica crónica. La leucemia mielomonocítica crónica se incluye en la categoría de la Organización Mundial de la Salud de síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa y se define como un recuento absoluto de monocitos más de 1 por 10 a la 9 por litro en sangre periférica y representa más del 10% de la cuenta de leucocitos. La mediana de edad al diagnóstico varía entre 65 y 75 años y existe un predominio de 2 sobre 1 en varones. El cuadro clínico es variable y depende de que la enfermedad se manifieste con un fenotipo semejante a síndrome mielodisplásico o uno similar a neoplasia mieloproliferativa. El primero incluye citopenias y el último, esplenomegalia y rasgos de mieloproliferación, como fatiga, transpiración nocturna, pérdida de peso y caquexia. Cerca del 20% de los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica desarrolla serositis en articulaciones, artritis, pericardio, pericarditis y derrame pericárdico, pleura, derrame pleural o peritoneo, ascitis, patogenia.
Hay alteraciones citogenéticas clonales en cerca de 33% de los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica e incluyen trisomía 8 y anomalías en el cromosoma 7. Casi todos los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica tienen mutaciones somáticas que afectan los genes reguladores epigenéticos, por ejemplo, ASXL1, TET2, genes de la vía del empalmosoma, por ejemplo, SRSF2, genes de respuesta al daño en el ácido desoxirribonucleico, por ejemplo, TP53, y tirosina sinasas / factores de transcripción, por ejemplo, KRAS, NRAS, CBL y RUNX1. Sin embargo, ninguna de estas mutaciones es específica de leucemia mielomonocítica crónica y se desconoce su contribución patogénica precisa. Diagnóstico. La monocitosis reactiva es infrecuente, pero se ha informado en relación con ciertas infecciones y trastornos inflamatorios. La monocitosis clonal, o sea, neoplásica, define a la leucemia mielomonocítica crónica, pero también se observa en la leucemia mielomonocítica juvenil y en la leucemia mieloide aguda con proliferación monocítica. Los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud para leucemia mielomonocítica crónica se listan en el cuadro 106.5 e incluyen 1. Recuento persistente de monocitos en sangre periférica mayor de 1/10⁹ por litro con más del 10% de monocitos. 2. Ausencia de mutaciones BCR-ABL1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos o reordenamientos de PCM1, JAK2. 3. No cumplir con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial o mielofibrosis primaria. 4. Menos del 20% de blastocitos y promonocitos en sangre periférica y médula ósea. Y 5. Displasia que afecta una o más líneas celulares, linajes. O en ausencia de displasia, presencia de una anormalidad citogenética clonal o genética molecular adquirida, o monocitosis no reactiva que dure al menos 3 meses. La médula ósea es hipercelular en la leucemia mielomonocítica crónica, con proliferación granulocítica y monocítica. A menudo hay displasia y puede afectar a uno, dos o todos los linajes mieloides. En la inmunofenotipificación, las células anormales a menudo expresan antígenos mielomonocíticos como CD13 y CD33, con expresión variable de CD14, CD68, CD64 y CD163. Las células de origen monocítico casi siempre son positivas para la prueba citoquímica de esterasas inespecíficas, por ejemplo, butirato esterasa, en tanto que los precursores granulocíticos normales son positivos para lisozima y cloroacetato esterasa. En la leucemia mielomonocítica crónica es frecuente obtener un patrón de tinción citoquímica híbrido con células que expresan al mismo tiempo esterasas de cloroacetato y de butirato, tinción de esterasa doble. Pronóstico. Un metaanálisis mostró una mediana de supervivencia de 1.5 años con leucemia mielomonocítica crónica. Muchos sistemas pronósticos han intentado definir mejor y estratificar la evolución natural de la leucemia mielomonocítica crónica. Uno de ellos, el modelo pronóstico Mayo, asigna un punto por cada una de las siguientes variables pronósticas independientes: recuento absoluto de monocitos mayor de 10/10⁹ por litro, presencia de células inmaduras circulantes, hemoglobina menor a 10 gramos por 100 mililitros y recuento plaquetario menor a 100.000 por mililitro. Este modelo estratifica a los pacientes en 3 grupos de riesgo: bajo, 0 puntos, intermedio, 1 punto, y alto, mayor de 2 puntos, lo que se traduce en medianas de supervivencia de 32, 18 y 10 meses, respectivamente. Un estudio francés incorporó el estado de mutación ASXL1 en 312 pacientes con leucemia mielomonocítica crónica. En un modelo de variables múltiples, los factores pronóstico independientes de baja supervivencia fueron leucocitos mayor de 15/10⁹ por litro, 3 puntos, mutaciones ASXL1, 2 puntos, edad mayor de 65 años, 2 puntos, recuento plaquetario menor a 100.000 por mililitro, 2 puntos, y hemoglobina menor a 10 gramos por 100 mililitros en mujeres y menor a 11 gramos por 100 mililitros en varones, 2 puntos. Este modelo clasificó a los pacientes en 3 grupos: con riesgo bajo, 0 a 4 puntos, intermedio, 5 a 7 puntos, y alto, 8 a 12, con medianas de supervivencia no alcanzada, 38.5 meses y 14.4 meses, respectivamente.
Las mutaciones ASXL1 y DNMT3A también tienen un efecto adverso en la leucemia mielomonocítica crónica. Tratamiento. El tratamiento actual consiste en hidroxiurea y atención de apoyo, que incluye transfusiones de eritrocitos y estimulantes de la eritropoyesis. El valor de la hidroxiurea se reforzó en un estudio con asignación al azar en el que se comparó con etopósido oral. No se ha demostrado que otro régimen de quimioterapia solo o combinado sea mejor que la hidroxiurea. El alotrasplante de células madre es una opción terapéutica viable en pacientes elegibles para trasplante con características de pronóstico adverso. Debido al fenotipo superpuesto síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa y la presencia de anomalías genéticas y de metilación similares a las del síndrome mielodisplásico en la leucemia mielomonocítica crónica, los compuestos hipometiladores como 5-azacitidina y decitabina han tenido poca eficacia. En un estudio que usó decitabina en leucemia mielomonocítica crónica, la tasa de respuesta general fue de 48%, con 17% de remisiones completas y mediana de supervivencia de 17 meses. La experiencia con 5-azacitidina fue similar. Leucemia mielomonocítica juvenil. La leucemia mielomonocítica juvenil es una enfermedad de predominio en la infancia temprana y junto con la leucemia mielomonocítica crónica se incluye en la categoría de síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa de la Organización Mundial de la Salud. Tanto la leucemia mielomonocítica crónica como la leucemia mielomonocítica juvenil se manifiestan por leucocitosis, monocitosis y hepatoesplenomegalia. Otras características de la leucemia mielomonocítica juvenil son trombocitopenia y concentración alta de hemoglobina fetal. Las células progenitoras mieloides de la leucemia mielomonocítica juvenil son hipersensibles al factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, atribuida a la señalización alterada de RAS/MAC. Se cree que esto último se debe a las mutaciones mutuamente excluyentes en RAD, PTPN11 y NF1. Un tercio de los pacientes con leucemia mielomonocítica juvenil no relacionada con síndrome de Noonan porta mutaciones PTPN11, en tanto que la incidencia de NF1 en enfermos sin neurofibromatosis tipo 1 y mutaciones RAS es cerca de 15% en ambos casos. En general, en cerca de 85% de los casos de leucemia mielomonocítica juvenil existe una de las mutaciones en la vía RAS clásica, PTPN11, NRAS, KRAS, NF1 y CBL. Además, se ha informado sobre una miríada de otras mutaciones, como ASXL1, RUNX1, SETBP1, JAK3, CUX1 y otras. El tratamiento farmacológico es casi ineficaz en la leucemia mielomonocítica juvenil y el régimen terapéutico de elección es alotrasplante de células madre, que logra una supervivencia a 5 años cercana al 50%. Los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud revisados en 2016 para leucemia mielomonocítica juvenil requieren la presencia de una cifra de monocitos en sangre periférica mayor de 1/10⁹ por litro, menos del 20% de formas blásticas en sangre o en la médula ósea, esplenomegalia y ausencia de BCR-ABL1. El diagnóstico también requiere la presencia de uno de los siguientes: mutación somática de PTPN11, KRAS o NRAS, diagnóstico clínico de NF1 o mutación NF1, mutación en la línea germinal de CBL y pérdida de la heterocigosidad. El diagnóstico de leucemia mielomonocítica juvenil aún puede considerarse sin las características genéticas mencionadas, en presencia de monosomía 7 o cualquier otra anormalidad citogenética, o en presencia de dos de los siguientes: aumento de hemoglobina F, presencia de precursores mieloides o eritroides en la sangre periférica, hipersensibilidad a factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos en la prueba de colonia e hiperfosforilación de STAT5. Síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa inclasificable. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los pacientes con características morfológicas y de laboratorio semejantes a síndrome mielodisplásico y neoplasia mieloproliferativa como superposición síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa. Esta categoría incluye leucemia mielomonocítica crónica, leucemia mieloide crónica atípica y leucemia mielomonocítica juvenil, que ya se describieron. Además, síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa incluye una cuarta categoría denominada síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa inclasificable. Para establecer el diagnóstico de esta categoría son indispensables las características tanto de síndrome mielodisplásico y neoplasia mieloproliferativa,
que no son suficientes para clasificar a los pacientes como leucemia mielomonocítica crónica, leucemia mieloide crónica atípica o leucemia mielomonocítica juvenil. El grupo síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa incluye la categoría provisional de anemia refractaria con sideroblastos anulares y trombocitosis. La revisión de 2016 del documento de clasificación de la Organización Mundial de la Salud cambió el término anemia refractaria con sideroblastos anulares y trombocitosis a síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis. En una serie, 85 pacientes con síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa no anemia refractaria con sideroblastos anulares y trombocitosis. La mediana de edad fue 70 años y 72% era de género masculino. El 33% tenía esplenomegalia desde la presentación, había trombocitosis en 13%, leucocitosis en 18%, mutaciones JAK2 en 30% y cariotipo anormal en 51%. La anomalía citogenética más frecuente era la trisomía 8. La mediana de supervivencia fue 12.4 meses y la trombocitosis tuvo un efecto favorable en esta. El tratamiento con compuestos hipometiladores, inmunomoduladores o alotrasplante de células madre no pareció mejorar la supervivencia. Síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis. Síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis se incluye en la categoría de síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa porque comparte rasgos displásicos con síndrome mielodisplásico con sideroblastos anulares y rasgos mieloproliferativos con la trombocitemia esencial. Los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud revisados en 2016 para síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis incluyen la anemia relacionada con displasia del linaje eritroide, presencia mayor del 15% de sideroblastos anulares, cifra de formas blásticas menos del 5% en médula ósea y menos del 1% en la sangre periférica, recuento plaquetario mayor de 450/10⁹ por litro y ausencia de mutaciones BCR, ABL1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos, PCM1, JAK2 o T, 3,3, Q21, Q26, IM3, Q21, Q26, o del 5Q. Estos criterios diagnósticos también requieren la ausencia del antecedente de neoplasia mieloproliferativa, síndrome mielodisplásico u otro tipo de síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa, así como la presencia de mutación SF3B1 o la ausencia de exposición a tratamiento citotóxico o de otro tipo que pudiera considerarse la causa de las anormalidades morfológicas. En un estudio se compararon 111 pacientes con síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis y 33 pacientes con anemia refractaria con sideroblastos anulares y trombocitosis. La frecuencia de mutaciones SF3B1 en el síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis, 87%. Fue similar a la de síndrome mielodisplásico con sideroblastos anulares, 85%. La mutación JAK2V617F se detectó en 49% de los pacientes con síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis, incluido el 48% de aquellos con mutación SF3B1, pero a ninguno de los sujetos con síndrome mielodisplásico con sideroblastos anulares. En el síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis, las mutaciones SF3B1 fueron más frecuentes en mujeres, 95%, que en varones, 77%, y los recuentos medios de sideroblastos anulares fueron más altos en pacientes con mutación SF3B1. El promedio de supervivencia general fue 6.9 años en pacientes con esta mutación, frente a 3.3 años en los que no la tenían. La supervivencia a 6 años fue 67% en sujetos con mutación de JAK2, frente a 32% en aquellos sin la mutación. El análisis de variables múltiples identificó la edad menor y las mutaciones JAK2 y SF3B1 como factores favorables.
Los factores predictivos de baja supervivencia en síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis incluyen anemia, cariotipo anormal y presencia de mutaciones ASXL1 o SETBP1. Un dato interesante es que la presencia de mutaciones SF3B1 en el síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa con sideroblastos anulares y trombocitosis se acompaña de un mayor riesgo de trombosis. Varios informes sugieren que el tratamiento con lenalidomida podría inducir independencia de la transfusión de eritrocitos y remisiones completas en el síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa, con sideroblastos anulares y trombocitosis. Neoplasia mieloproliferativa inclasificable. La categoría neoplasia mieloproliferativa inclasificable incluye neoplasias semejantes a neoplasia mieloproliferativa que no pueden clasificarse con claridad como una de las otras 7 subcategorías de neoplasia mieloproliferativa. Cuadro 106.4. Se incluyen, por ejemplo, los pacientes con trombosis inusual u organomegalia inexplicada con biometría hemática normal, pero con mutaciones características de neoplasia mieloproliferativa, como JAK2 y CALR, o que tienen morfología medular consistente con neoplasia mieloproliferativa. Es posible que algunos casos de neoplasia mieloproliferativa inclasificable representen etapas más tempranas de la policitemia vera o trombocitemia esencial que no alcanza las cifras límite de hemoglobina o recuentos plaquetarios que exigen los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud. Quizá las intervenciones terapéuticas específicas no sean tan necesarias en pacientes asintomáticos con neoplasia mieloproliferativa inclasificable, pero los enfermos con complicaciones trombóticas arteriales necesitan tratamiento citorreductor y ácido acetilsalicílico, y los que tienen trombosis venosa a veces necesitan anticoagulación sistémica. Neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal. La revisión de la Organización Mundial de la Salud de 2016 de la clasificación de las neoplasias mieloides agrega una sección llamada neoplasias mieloides con predisposición de la línea germinal e incluye casos de leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico y síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa que surgen en presencia de una mutación predisponente en la línea germinal, como CEPA, DDX41, RUNX1, ANKRD26, ETV6 o GATA2. Esta categoría particular de enfermedades también incluye neoplasias mieloides que surgen sobre la base de síndromes de insuficiencia de médula ósea, síndrome de Down, síndrome de Noonan, neurofibromatosis y telomeropatías. Trastorno mieloproliferativo transitorio. Este trastorno, también llamado mielopoiesis anormal transitoria, constituye un fenómeno frecuente, pero no siempre transitorio de proliferación anormal de megacarioblastos que ocurre en casi 10% de los lactantes con síndrome de Down. Por lo general, el trastorno mieloproliferativo transitorio se identifica al nacer y experimenta regresión espontánea, 75% de los casos, o evoluciona a leucemia megacariblástica aguda, 25% de los casos. Casi todos los pacientes con trastorno mieloproliferativo transitorio y la leucemia megacariblástica aguda derivada de trastorno mieloproliferativo transitorio presentan mutaciones GATA1 somáticas. Las mutaciones GATA1 relacionadas con trastorno mieloproliferativo transitorio constituyen inserciones, deleciones o mutaciones de aminoácido en el exón 2. Afectan el dominio de transactivación N-terminal de GATA1 y conducen a la pérdida de la longitud total de GATA1, 50 kilodaltons, y su reemplazo con una isoforma más corta, 40 kilodaltons, que conserva la afinidad de unión con GATA1, FOG1. Por el contrario, las formas hereditarias de las mutaciones GATA1 del exón 2 producen un fenotipo con anemia, en tanto que las mutaciones del exón 4 que afectan el dominio interactivo FOG1N terminal causan anemia diseritropoyética familiar con trombocitopenia o macrotrombocitopenia ligada a X. Eosinofilia primaria. La eosinofilia se refiere a un recuento absoluto de eosinófilos en sangre periférica superior al límite normal de referencia. El término hipereosinofilia se usa cuando el recuento absoluto de eosinófilos es mayor de 1500 por 10 a la 9 por litro. En la práctica, la eosinofilia se clasifica como secundaria, proliferación no neoplásica de eosinófilos, y primaria, proliferación de eosinófilos de origen neoplásico o inexplicable. La eosinofilia secundaria es la causa más frecuente de eosinofilia por mucho, y a menudo se relaciona con infecciones, sobre todo las causadas por helmintos invasores del tejido, enfermedades alérgicas o vasculíticas,
Fármacos y cáncer metastásico. La eosinofilia primaria es el tema central de esta sección y se considera cuando no se identifica una causa de eosinofilia secundaria. La eosinofilia primaria se clasifica como clonal o idiopática. Para establecer el diagnóstico de eosinofilia clonal se necesita evidencia morfológica, citogenética o molecular de neoplasia mieloide. Se considera que hay eosinofilia idiopática cuando se descartan la eosinofilia secundaria y la clonal. El síndrome hipereosinófilo es una subcategoría de eosinofilia idiopática con recuento absoluto de eosinófilos persistente mayor de 1.5 por 10 a la 9 por litro y se relaciona con daño orgánico, mediado por eosinófilos, cuadro 106.6. Un trastorno semejante a síndrome hipereosinófilo que se acompaña de linfocitos T clonales o con fenotipo anormal se denomina hipereosinofilia variante linfocítica, cuadro 106.6. Eosinofilia clonal. Los ejemplos de eosinofilia clonal incluyen la relacionada con leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide crónica, mastocitosis y superposición de síndrome mielodisplásico / neoplasia mieloproliferativa. La eosinofilia relacionada con neoplasia mieloide también incluye la subcategoría de neoplasia mieloproliferativa según la Organización Mundial de la Salud de leucemia eosinofílica crónica sin más especificación y la subcategoría de neoplasia mieloide de la Organización Mundial de la Salud denominada neoplasias mieloides / linfoides con eosinofilia, y mutaciones que afectan el receptor para el factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa o beta o receptor 1 para el factor de crecimiento de fibroblastos o con PCM1, AK2, cuadro 106.4. El estudio diagnóstico para la eosinofilia clonal no relacionada con neoplasia maligna mieloide con morfología evidente debe iniciar con una detección de mutaciones en sangre periférica en busca de mutaciones FIP. 1L1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas mediante hibridación in situ con fluorescencia o reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa. Esto es crucial porque tal eosinofilia es fácil de tratar con imatinib. Si la detección de mutaciones es negativa, está indicado el examen de médula ósea con estudios citogenéticos. En este caso, primero debe ponerse atención a la presencia o ausencia de translocaciones 5q33, 4q12, 8p11.2 o T8,9, p22, p24.1, que cuando existen sugieren eosinofilia clonal con reordenamiento de receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas o receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos, respectivamente o relacionada con PCM1, JAK2. La presencia de translocaciones 5q33 o 4q12 predice una respuesta favorable al tratamiento con mesilato de imatinib y la de T8,9, p22, p24.1, una respuesta transitoria a ruxolutinib, mientras que las translocaciones en 8p11.2 se relacionan con neoplasias malignas mieloides agresivas resistentes al tratamiento farmacológico actual, leucemia eosinofílica crónica, sin más especificación. Esta enfermedad es un subtipo de eosinofilia clonal sin definición molecular ni clasificación como neoplasia maligna mieloide asignada por rasgos clínico-patológicos. Es preferible usar el término solo para pacientes con fenotipo síndrome hipereosinófilo que además tienen una anormalidad citogenética o molecular clonal o exceso de blastocitos en la médula o sangre periférica. La Organización Mundial de la Salud define la leucemia eosinofílica crónica sin más especificación en presencia de recuento absoluto de eosinófilos mayor de 1.5 por 10 a la 9 por litro acompañada de un exceso de mieloblastos, ya sea más del 2% en sangre periférica o 5 a 19% en la médula ósea, o por evidencia de carácter clonal mieloide. Las anormalidades citogenéticas de la leucemia eosinofílica crónica, aparte de las relacionadas con los trastornos eosinófilos definidos por rasgos moleculares, incluyen trisomía 8, la más frecuente, T10,11, P14, Q21, y T7,12, Q11, P11. La leucemia eosinofílica crónica sin más especificación no responde a imatinib y las estrategias terapéuticas a menudo no difieren de las usadas en otras neoplasia mieloproliferativas similares. Incluyen alotrasplante de células madre en pacientes elegibles para trasplante con factores de riesgo adverso y participación en protocolos de tratamiento experimental. Eosinofilia con mutación en receptor para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Tanto el receptor para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa,
receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas localizado en el cromosoma 4q12, como el beta, receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas situado en el cromosoma 5q31, q32, participan en las mutaciones activadoras relevantes en la neoplasia mieloproliferativa. En ambos casos, el fenotipo clínico incluye eosinofilia notoria y excelente respuesta al imatinib. Con respecto a las mutaciones en receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, la más frecuente es FIP1L1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, una deleción del 4q12, oculta en el cariotipo que se describió en 2003 como mutación activadora sensible a imatinib. Los estudios funcionales demostraron propiedades transformadoras en las líneas celulares y la inducción de neoplasia mieloproliferativa en ratones. La clonación del gen de fusión FIP1L1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, identificó un mecanismo molecular nuevo para generar esta tirosina sinasa de fusión con actividad constitutiva, en la que una deleción intersticial de cerca de 800 kilobases dentro de 4q12 fusiona la porción 5 minutos de FIP1 con la porción 3 minutos de receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. FIP1L1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, se encuentra en un subgrupo muy pequeño de pacientes con rasgos fenotípicos de mastocitosis sistémica o síndrome hipereosinófilo, pero la presencia de la mutación es un factor predictivo confiable de la respuesta hematológica y molecular completa al tratamiento con imatinib. La relación entre las neoplasias malignas mieloides eosinófilas y el reordenamiento de receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas se caracterizó y publicó por primera vez en 1994, cuando se demostró la fusión de la región codificante de tirosina sinasa de receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas con el gen semejante a ETS, ERV6, ETV6, receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, T. 5,12, Q33, P13. La proteína de fusión tenía efecto transformador en las líneas celulares y producía activación constitutiva de la señalización receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Desde entonces se han descrito varios transcritos de fusión con receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, con fenotipos patológicos similares. Ya se demostró la transformación de líneas celulares y la inducción de enfermedad mieloproliferativa en ratones, y el tratamiento con imatinib ha sido efectivo. Eosinofilia con mutación en receptor 1 para el factor de crecimiento de fibroblastos. El síndrome mieloproliferativo 8p11, también conocido como síndrome de leucemia/linfoma de células primordiales humanas, constituye un fenotipo clínico con rasgos de linfoma y neoplasia mieloproliferativa eosinófila, y se caracteriza por una mutación por fusión que afecta al gen del receptor 1 para el factor de crecimiento de fibroblastos, situado en el cromosoma 8p11. En el síndrome mieloproliferativo 8p11, las células del linaje mieloide y linfoide tienen la translocación 8p11, lo que demuestra que la enfermedad se origina en las células madre. La enfermedad incluye varias translocaciones cromosómicas vinculadas con 8p11 y algunos de los mutantes de fusión con receptor 1 para el factor de crecimiento de fibroblastos correspondientes transforman las líneas celulares e inducen una enfermedad semejante a síndrome mieloproliferativo 8p11 o leucemia mieloide crónica en ratones, según el gen específico con el que se fusione receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos, ZNF198 o BCR, respectivamente. Consistente con esta observación de laboratorio, algunos pacientes con la mutación BCR, FGFR1 manifiestan una enfermedad semejante a leucemia mieloide crónica más indolente. El mecanismo de activación de receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos en el síndrome mieloproliferativo 8p11 es similar al observado en la enfermedad mieloproliferativa relacionada con receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. El dominio tirosina sinasa de receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos se justapone al dominio de dimerización del gen con el que se fusiona. El síndrome mieloproliferativo 8p11 es un trastorno agresivo y requiere quimioterapia combinada seguida de alotrasplante de células madre. Neoplasia mieloide/linfoide relacionada con PCM1-JAK2 con eosinofilia. El documento de la Organización Mundial de la Salud revisado de 2016 incluye una entidad provisional en neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia llamada neoplasias mieloides/linfoides con PCM1-JAK2.
La entidad se caracteriza por la anormalidad citogenética T8,9, P22, P24.1 y un fenotipo con predominio marcado en los varones, organomegalia, eosinofilia y rasgos morfológicos heterogéneos similares a neoplasias mieloproliferativas crónicas, síndrome mielodisplásico o síndrome mielodisplásico/neoplasia mieloproliferativa. El tratamiento farmacológico actual para la enfermedad relacionada con PCM1-JAK2 es subóptimo, aunque algunos pacientes han tenido respuestas transitorias con ruxolutinib. Síndrome hipereosinófilo. La eosinofilia sanguínea que no es secundaria ni clonal se denomina idiopática. El síndrome hipereosinófilo es una subcategoría de eosinofilia idiopática con aumento persistente de recuento absoluto de eosinófilos a mayor de 1.5 por 10 a la 9 por litro y presencia de daño orgánico mediado por eosinófilos, incluidas miocardiopatía, gastroenteritis, lesiones cutáneas, sinusitis, neumonitis, neuritis y vasculitis. Además, algunos pacientes tienen complicaciones tromboembólicas, hepatoesplenomegalia y citopenia o citosis. Deben realizarse estudios histológicos y citogenéticos/moleculares de la médula ósea antes de establecer un diagnóstico de síndrome hipereosinófilo. Los análisis sanguíneos adicionales que se recomiendan hoy en día durante la valoración de síndrome hipereosinófilo incluyen triptasa sérica. Una cifra alta sugiere mastocitosis sistémica y amerita estudios moleculares para detectar FIP1L1, receptor alfa para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, inmunofenotipificación de linfocitos T y análisis de reordenamiento génico del antígeno para receptor de linfocitos T. Un resultado positivo sugiere un trastorno clonal o fenotípico de linfocitos T subyacente. Además, la valoración inicial en el síndrome hipereosinófilo debe incluir ecocardiograma y cuantificación de la troponina sérica para detectar afectación miocárdica. La valoración inicial del paciente con eosinofilia debe incluir pruebas que faciliten la valoración del daño orgánico, como biometría hemática completa, radiografía torácica, ecocardiograma y concentración sérica de troponina. Una cifra alta de troponina cardíaca sérica se relaciona con la presencia de miocardiopatía en el síndrome hipereosinófilo. Los hallazgos ecocardiográficos típicos del síndrome hipereosinófilo incluyen un trombo apical ventricular, anomalía de la valva mitral posterior o de la válvula tricúspide, engrosamiento endocárdico, dilatación del ventrículo izquierdo y derrame pericárdico. En un estudio de la Mayo Clinic en 98 pacientes consecutivos con eosinofilia idiopática, incluido síndrome hipereosinófilo, la mediana de edad fue de 53 años, 55% varones, y se encontró compromiso orgánico evidente en más del 80% de los casos, incluido 54% que afectaba órganos distintos a la piel. Las frecuencias de compromiso cardíaco, hepatoesplenomegalia, aumento de los valores séricos de triptasa e interleucina 5 fueron de 8, 4, 24 y 31%, respectivamente. El estudio también reveló que el 11% de los pacientes afectados tenía mutaciones patogenéticas, incluidas TET2, ASXL1 y KIT. La presencia de tales mutaciones no pareció influir en el fenotipo y el número de casos con información era demasiado pequeño para valorar la relevancia pronóstica. En lugar de eso, el estudio identificó la anemia y la presencia de compromiso cardíaco o hepatoesplenomegalia como factores de riesgo para la supervivencia. Los glucocorticoides son la base del tratamiento de síndrome hipereosinófilo. Por lo general, el tratamiento con prednisona oral se inicia con 1 mg por kilo al día y se continúa por 1 o 2 semanas antes de reducir despacio la dosis en los 2 o 3 meses siguientes. Si los síntomas recurren con una dosis de prednisona mayor de 10 mg al día, se usa hidroxiurea o interferón alfa como fármacos ahorradores de esteroides. En pacientes que no responden al tratamiento usual descrito, puede considerarse el mepolizumab o alemtuzumab. El mepolizumab se dirige contra la interleucina 5, un factor de supervivencia conocido para los eosinófilos. El alemtuzumab se dirige al antígeno CD52, que se expresa en los eosinófilos, pero no en los neutrófilos. Mastocitosis. La enfermedad por mastocito se define como la infiltración hística con mastocitos de morfología e inmunofenotipo anormales. La enfermedad por mastocito se clasifica en 2 categorías amplias, mastocitosis cutánea y mastocitosis sistémica. La enfermedad por mastocitos en adultos casi siempre es sistémica y la evolución clínica puede ser de escasa o alta malignidad, según la ausencia o presencia respectiva de disfunción orgánica.
Los síntomas y signos de la enfermedad por mastocitos incluyen urticaria pigmentosa, síntomas por liberación de mediador de mastocitos, por ejemplo, cefalea, rubor, mareo, síncope, anafilaxia, prurito, urticaria, angioedema, náusea, diarrea, cólicos abdominales y daño orgánico, lesiones óseas líticas, osteoporosis, hepatoesplenomegalia, citopenia. La mastocitosis sistémica intensa puede relacionarse con otra neoplasia maligna mieloide, como neoplasia mieloproliferativa, síndrome mielodisplásico o superposición de síndrome mielodisplásico / neoplasia mieloproliferativa, por ejemplo, leucemia mielomonocítica crónica, o manifestarse como leucemia mastocítica evidente. En general, la esperanza de vida es cercana a la normal en la mastocitosis sistémica de escasa malignidad, pero es muy corta en la mastocitosis sistémica grave. El diagnóstico de mastocitosis sistémica se basa en el examen de la médula ósea, que muestra cúmulos de mastocitos fusiformes con morfología anormal, que se valoran mejor con tinciones inmunohistoquímicas específicas para mastocitos, triptasa, CD117. Además, la inmunofenotipificación de los mastocitos revela expresión anormal de CD25 en los mastocitos neoplásicos. Otros hallazgos de laboratorio en la mastocitosis sistémica incluyen cifras altas de triptasa sérica, histamina y metabolitos urinarios de histamina, además de prostaglandinas. La mastocitosis sistémica se relaciona con mutaciones KIT, casi siempre KIT 816V, en la mayoría de los pacientes. Por consiguiente, la detección de la mutación KIT 816V tiene utilidad diagnóstica. Sin embargo, la posibilidad de detectar KIT 816V depende de la sensibilidad de la prueba y el contenido de mastocitos en la muestra. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2016 para la mastocitosis incluye 1. Mastocitosis cutánea, 2. Mastocitosis sistémica y 3. Sarcoma de mastocitos. La mastocitosis sistémica se clasifica además en A. Mastocitosis sistémica indolente, B. Mastocitosis sistémica de evolución lenta, C. Mastocitosis sistémica relacionada con una neoplasia hematológica, D. Mastocitosis sistémica agresiva y E. Leucemia de células mastocíticas. Los pacientes con mastocitosis sistémica no grave o intensa pueden tener síntomas por liberación de mediadores de mastocitos, que por lo general se tratan con bloqueadores de los receptores de histamina H1 y H2, además de cromoglicato de sodio. Asimismo, los sujetos con propensión al choque por vasodilatación deben usar un brazalete de alerta médica y portar un inyector automático EpiPen para autoadministración de epinefrina subcutánea. La urticaria pigmentosa responde de manera variable a los corticosteroides tópicos y sistémicos. No se recomienda el tratamiento citorreductor para la mastocitosis sistémica no grave. En la mastocitosis sistémica grave, el interferón alfa o la cladribina se consideran el tratamiento de primera línea y beneficia a la mayoría de los pacientes. Por el contrario, imatinib no es efectivo en el tratamiento de mastocitosis sistémica sin mutación en receptor para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Un estudio controlado en pacientes con mastocitosis sistémica indolente o mastocitosis sistémica de evolución lenta demostró un valor marginal para masitinib, inhibidor oral de la tirosina sinasa que inhibe KIT y LYN, con una tasa de respuesta sintomática acumulativa informada de 18.7% frente a 7.4% con placebo. Las respuestas terapéuticas fueron más llamativas en otro estudio que usó el inhibidor de sinasas múltiples midostaurin en pacientes con las formas más agresivas de mastocitosis sistémica. El 45% de los pacientes alcanzó una respuesta mayor. Neoplasias dendríticas e histiocíticas. Las neoplasias de células dendríticas y las de histiocitos / macrófagos son en extremo raras. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, en tanto que los histiocitos / macrófagos son células procesadoras de antígenos. Las células madre mieloides de la médula ósea, CD34 positivo, dan origen a los precursores de los monocitos, CD14 positivo, CD68 positivo, CD11C positivo, CD1A negativo, y células dendríticas, CD14 negativo, CD11C positivo / negativo, CD1A positivo / C. A su vez, los precursores monocíticos dan origen a los macrófagos, CD14 positivo, CD68 positivo, CD11C positivo, CD163 positivo, lisosima positiva, y las células dendríticas intersticiales, CD68 positivo, CD1A negativo.
Los precursores de células dendríticas dan origen a las células dendríticas de Langerhans, gránulos de Birbeck, CD1A positivo, S100 positivo, Langerina positivo, y las células dendríticas plasmacitoides, CD68 positivo, CD123 positivo. Las células dendríticas foliculares, CD21 positivo, CD23 positivo, CD35 positivo, se originan de células madre mesenquimatosas. Las neoplasias dendríticas e histiocíticas se clasifican como neoplasias relacionadas con macrófagos / histiocitos y relacionadas con células dendríticas. Las primeras incluyen el sarcoma histiocítico / histiocitosis maligna, la última incluye la histiocitosis de células de Langerhans, sarcoma de células de Langerhans, sarcoma intercalado de células dendríticas y sarcoma folicular de células dendríticas, sarcoma histiocítico / histiocitosis maligna. El sarcoma histiocítico representa la proliferación maligna de histocitos císticos maduros y a menudo es localizado. La mediana de edad al diagnóstico se calcula en 46 años, con leve predominio en varones. Algunos pacientes tienen antecedente de linfoma, síndrome mielodisplásico o tumores de células germinales. Los tres sitios típicos donde aparece la enfermedad son ganglios linfáticos, piel y tubo digestivo. Puede haber o no haber síntomas sistémicos, que incluyen fiebre y pérdida de peso, así como hepatoesplenomegalia, lesiones óseas líticas y pancitopenia. El inmunofenotipo incluye presencia de marcadores histiocíticos, CD68, lisosima, CD11C, CD14 y ausencia de marcadores mieloides o linfoides. El pronóstico es malo y el tratamiento a menudo no surte efecto. El término histiocitosis maligna se refiere a la enfermedad diseminada y los síntomas sistémicos. El tratamiento semejante al del linfoma induce la remisión completa en algunos enfermos. La mediana de supervivencia tiene una estimación de 2 años. Histiocitosis de las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células dendríticas especializadas que residen en el tejido mucocutáneo y cuando se activan se especializan para la presentación de antígenos a los linfocitos T. La histiocitosis de las células de Langerhans, también llamada histiocitosis X, es la proliferación neoplásica de células de Langerhans, S100 positivo, CD1 positivo y gránulos de Birbeck en la microscopía electrónica. La incidencia calculada de histiocitosis de células de Langerhans es de 5 por millón y por lo general afecta a niños, con predominio en los varones. La forma de presentación puede ser unifocal, granuloma eosinófilo, o multifocal. La primera casi siempre afecta huesos y, con menor frecuencia, ganglios linfáticos, piel y pulmones, en tanto que la segunda es más diseminada. La enfermedad unifocal a menudo afecta a niños mayores y adultos, en tanto que la enfermedad multisistémica afecta a los lactantes. La histiocitosis de células de Langerhans pulmonar en adultos se caracteriza por nódulos bilaterales. El pronóstico depende de los órganos afectados. Solo 10% de los pacientes evoluciona de la enfermedad unifocal a la enfermedad multiorgánica. La histiocitosis de células de Langerhans pulmonar puede mejorar con la eliminación del tabaquismo. Cerca del 55% de los pacientes con histiocitosis de células de Langerhans tiene mutaciones BRAF600E con ganancia de función, lo que indica una enfermedad de alto riesgo y resistencia al tratamiento de primera línea, aunque se han informado respuestas al tratamiento enfocado con Bemurafenib. Sarcoma de las células de Langerhans. El sarcoma de las células de Langerhans también es la proliferación neoplásica de células de Langerhans con morfología maligna manifiesta. La enfermedad puede aparecer como nueva o evolucionar de histiocitosis de células de Langerhans. Predomina en mujeres y la mediana de edad calculada al establecer el diagnóstico es de 41 años. El inmunofenotipo es similar al observado en histiocitosis de células de Langerhans, y los sitios habituales de afectación son hígado, vaso, pulmones y huesos. El pronóstico es malo y el tratamiento casi nunca surte efecto. Sarcoma de células dendríticas intercaladas. El sarcoma de células dendríticas intercaladas, también llamado sarcoma de células en retículo, es la proliferación neoplásica de células dendríticas intercaladas. La enfermedad es rara en extremo y afecta a los ancianos sin predominio de género. El cuadro típico es el de linfadenopatía solitaria asintomática. El inmunofenotipo incluye S100 positivo y es negativo para vimentina y CD1A. El pronóstico varía de enfermedad local benigna a enfermedad letal diseminada. Neoplasia de células dendríticas foliculares.
Las células dendríticas foliculares se encuentran en los folículos de los linfocitos B y presentan antígenos a estos. Las neoplasias de células dendríticas foliculares casi siempre están circunscritas y a menudo se desarrollan en adultos. Este tumor se relaciona con enfermedad de Castleman en 10 a 20% de los casos y hay informes de mayor incidencia de esquizofrenia. El sitio de afectación más frecuente son los ganglios linfáticos cervicales, otros sitios posibles son los ganglios linfáticos maxilares, mediastínicos y retroperitoneales, cavidad bucal, tubo digestivo, piel y mama. Los sitios de metástasis incluyen pulmones e hígado. El inmunofenotipo incluye CD21, CD35 y CD23. La evolución clínica típica es de escasa malignidad y el tratamiento consiste en escisión quirúrgica seguida de radioterapia regional y a veces quimioterapia sistémica. Síndromes hemofagocíticos. Los síndromes hemofagocíticos representan la proliferación no neoplásica y la activación de los macrófagos que inducen supresión de la médula ósea mediada por citocinas y manifestaciones de fagocitosis intensa en la médula ósea y el hígado. El síndrome hemofagocítico puede ser resultado de trastornos genéticos o adquiridos de los macrófagos. Los primeros implican una incapacidad determinada genéticamente de regular la proliferación y activación de los macrófagos. El síndrome hemofagocítico adquirido a menudo se desencadena por infecciones virales, en particular por el virus de Epstein-Barr. El síndrome hemofagocítico también acompaña a ciertas neoplasias malignas, como el linfoma de linfocitos T. Se caracteriza por pancitopenia y aumento en la concentración de ferritina. Se cree que el interferón gamma tiene una participación. La evolución clínica a menudo es fulminante y letal.